¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Levante la mano. Dijimos que íbamos a estar algunas semanas tratando un tema, nos parece que es temático por algunas semanas. Hablamos la semana anterior de la Gran Comisión, aquello a lo que entendemos que debería dedicarse la Iglesia. Antes quisiera contarles, yo alcancé a conversar un ratito con Robinson acerca de qué se entendía por alabanza y adoración. Y creo que el resumen que puso Robinson lo encontré así, bien conciso, súper sustancioso. Dijo, mira, la alabanza es todo aquello que tenga que ver con reconocer. Cuando yo alabo a alguien es porque reconozco sus méritos y los hablo, los digo, lo alabo, digo, estas son las cosas buenas. Cuando yo alabo a Dios, reconozco sus atributos. Por ejemplo, ¿cómo yo podría alabar a Dios ahora reconociendo sus bondades? Él es bondadoso, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es cuidadoso, qué sé yo. Alabarlo entonces tiene que ver con reconocer y verbalizar sus atributos. La adoración, sin embargo, aunque tiene mucho de esto, más bien se le podría asociar con la sujeción, con la sumisión a quién es Dios. Porque yo lo puedo alabar y está bien, reconocer sus atributos, pero adorar es más profundo. Adorar es que mi voluntad ya empieza como a sentirse con ganas de doblegarse por amor a Él. La sumisión, la sujeción a Dios es adoración, es más sencillo. Le dije, mira, no hablamos mucho, Robinson, pero me comprometo a que en nuestra síntesis no hablamos mucho del tema así tan sustanciosamente. Después nos traicionó nuestra familiaridad, nos pusimos a hablar de la familia, de cómo estamos, etcétera, pero ¿qué es necesario para alabar y adorar? No necesariamente un ambiente de música, por ejemplo, sirve, pero no es necesario, porque si no, no podríamos nosotros alabar a Dios en la vida cotidiana, en las cosas que hago. No podría adorar a Dios si no tengo un ambiente que me permita adorar o sujetarme al Señor. Suena un poco y se hace algo místico eso, ¿no? Bueno, haciendo ese alcance, me gustaría entonces hacer un resumen de lo que fue lo anterior, la semana anterior, para que el compartir de esta reunión o de esta enseñanza o reflexión cumpla el objetivo. La semana anterior dejamos bien claro que a lo que nos queremos dedicar es específicamente tiempo para inquirir en la misión de la Iglesia. La misión es aquello a lo que sentimos que está llamada la Iglesia a hacer, ¿ya? Y creo que la gran comisión o la misión de todas las misiones que está expresada en Mateo capítulo 28, cuando dice id y haced discípulos, se entiende de alguna forma, pero personalmente creo que el apóstol Juan da una claridad más profunda acerca de qué es la gran comisión o cómo deberíamos lograrlo. Y usamos el texto que está en Juan capítulo 20, Juan 20, 21 dice, entonces le dijo Jesús, otra vez paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío. Así que esto tiene una fuerte representatividad del Padre. Es la paternidad de Dios la que quiere manifestarse, es la paternidad de Dios a través del Hijo, a través de esta familia que quiere modelar y traer respuesta a una humanidad que está huérfana en tanto no tenga comunión con el Padre. No son solo huérfanos aquellos que podemos recoger y que gracias al Señor practicar un infinito amor y misericordia. La humanidad entera que no tiene un encuentro genuino con el Creador, con su Padre Celestial, es huérfana. Todos nosotros antes de conocer a Jesús éramos huérfanos, aunque algunos tuvimos la bendición y el honor de tener
súper buenos papás. Nosotros consideramos que, lo decía la semana anterior, qué buenos fueron nuestros papás, quienes tenemos mucho tiempo juntos, los conocieron, los extrañamos yo creo que todos los días. Y aún así, teniendo grandes personas que fueron nuestros padres naturales, solo el día en que Cristo se reveló a nuestras vidas, conocimos la paternidad de la cual habla Dios. Una paternidad que te hace su familia. Él te regala el espíritu de la adopción, dice la palabra. Y el espíritu de la adopción comienza a tener un trato con cada una de las personas que nos vinculamos con Cristo y le pedimos y lo aceptamos y por fe asumimos que Él es el Señor y el Salvador de nuestras vidas, en quien encontramos perdón de pecados, quien nos volvió a conectar con el Padre. Juan capítulo 20 dice que el Padre es quien está buscando, primero envía al Hijo, y el Hijo ahora encuentra a la iglesia y deja esta comisión a su iglesia, a los que tenemos fe en Él, para que el Espíritu de Él mismo, que hace una morada en el creyente, le regala la claridad, la sensibilidad, y especialmente a quienes el Señor escoja como su ministro, deja aquí esta parte de la gran comisión, como yo lo entendí ahora en el último tiempo con mayor claridad. Dice el verso 23, a los que le remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes le retuvieres los pecados les serán retenidos. Entonces el remitir pecados, si tenemos una mentalidad católica, vamos a hacer nosotros hoy día, hay que remitir pecados, y diríamos, yo ahora soy el cura evangélico, entonces tú para ser perdonado tienes que confesarme tus pecados. Y no está mala, pero no es aquello a lo que entiendo que le da el sentido de misión completo a Jesús al darle esta encomienda a los apóstoles en primer lugar y el desarrollo de aquello para la iglesia. ¿Qué es lo que es remitir pecados? Si no es solo confesar nuestras faltas para que de manera tan inmediata obtengamos el beneficio que dice antes el texto, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis perdonados, o sea, y sanados también. Pero creo que en el sentido de la gran comisión, una misión importantísima que es estructural, es trascendente para con la iglesia y su responsabilidad, es bueno entender qué es lo que es remitir, qué es lo que es retener y cuáles son los pecados de los cuales habla el Señor para que el propósito que Él quiere que se logre, se logre. La semana anterior dijimos, si quiere revisa el mensaje, está en YouTube también, dijimos que los pecados aquellos de los cuales vamos a hablar son pecados o las repercusiones que dejaron algunos pecados que yo le llamé como estructurales en la historia de la humanidad. Hay tres tipos de grandes faltas que han repercutido y dejan consecuencias en la humanidad. Muchas de ellas están presentes en el día de nosotros, pero es bueno saber de qué estamos hablando, cómo las podemos definir, cómo las podemos identificar y de qué manera podríamos hacer que Cristo sea una respuesta para cada una de estas faltas que están presentes en la historia y el desarrollo de cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta. La semana anterior hablamos del primer gran pecado que yo encuentro que ha repercutido y quedó dejando consecuencias en la humanidad entera, que es el pecado que se da en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente parlante vino. ¿Les parece curioso que haya conversado una serpiente con Eva? Pero parece que en el contexto no era tan difícil, ¿eh? Yo no veo a Eva espantada diciendo, ¡ay! Me habló una culebra, mi muñeca me habló, me dijo cosas. No dijo, ¡hoy la mascota me habló! Me dijo cosas que no puedo repetir. Habló, tenía literalmente un diálogo. Entonces, al parecer, este escenario no le era desconocido. Cuando Apocalipsis habla de la serpiente, también la define como el dragón, ¿cierto? O la serpiente antigua. Esta que hizo caer a Eva
esta serpiente antigua, que ha estado lamentablemente presente en el desarrollo de toda la historia de la humanidad, entró en el huerto y si yo no me equivoco, creo que tenía permiso para estar allí. Solo que la misión a la que se debía dedicar era una misión correcta de parte del Señor. Por ahí escuchaba a alguien que decía, mira, si tú tienes que ver culturalmente los dragones, por ejemplo, en la China, en la cultura china, en algunas culturas ancestrales, los dragones siempre fueron asociados, o seres mitológicos, grandes, poderosos, fueron asociados con aquellos que tenían que cuidar el lugar de la alabanza, no, de la adoración, el altar. Entonces, claro, tú ahí tú no puedes poner a un debilucho que diga, mira, este es el que cuida el altar. Tiene que ser alguien que inspire respeto, ¿ya? Entonces, si este personaje estaba puesto ahí para ser uno de los guardianes del altar, tiene sentido cuando Ezequiel capítulo 28 dice, tú querubín grande, fuerte, protector, ¿cierto? Tú que te paseabas en medio de las piedras de fuego, había un altar, había un lugar de pacto, había un lugar de adoración, y que al parecer él estaba puesto ahí para ser un protector. Entonces, si traemos esta realidad a la conversa que tiene con Eva, sí tiene sentido la conversa. Porque Eva está conversando con aquel que identifica como un protector. Lo conoce. Lo conoce, y lo otro es que no solo algunos dicen que para que resulte esto hubo un milagro satánico, entonces Satanás hizo que una culebra hablara. Miren, no le encuentro mucho sentido. No creo que el conflicto que nos quiere manifestar Génesis no es un conflicto de un zoológico que se está desmanejando, ¿no? La Escritura dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto, ¿ya? Pero eso no necesariamente quiere decir que ella era un animal, sino que podría estar en una línea de las creaciones de Dios, en un escalafón diferente, y esta serpiente perfectamente puede ser un ángel o un espíritu o un arcángel, como le llaman, un querubín, que tiene la misión de proteger, pero que, como dice Ezequiel 28, de pronto se empezó a mirar a sí mismo y se encontró tan bonito. La belleza personal. De repente no, si estamos tan bonitos, si somos tan especiales, puede que el trabajo luciferino ya está haciendo algo dentro de nosotros. Porque dice que a causa de la belleza que él encontró en sí mismo, empezó a desarrollar el tema de la iniquidad. Iniquidad en hebreo se escribe Avon o Avon en inglés. No creo que sea coincidencia, pero Avon significa todo lo que debiendo estar derecho se ha torcido. Iconográficamente en el hebreo la palabra Avon o iniquidad, que fue lo que encontraron en este querubín cuando Dios lo examina y le dice por qué es que le está soltando un juicio tan duro como irse al lugar de los muertos y ser el Señor de los muertos después. Dice que esa perversidad del diseño original consistió en que como una parra vieja, lo que fue hecho para que fuera como un eucaliptus derecho, se transformó como en un parrón viejo, o bien una columna retorcida. El iconográfico lenguaje hebreo también enseña que la iniquidad es todo lo que se ha desfigurado de su origen, lo que se convirtió en aquello para lo cual no lo crearon. Eso es inicuo desde la perspectiva hebrea. Entonces, cuando le dice el Señor a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, le dice, tú querubín grande, fuerte, protector, etc., dice, tú eras perfecto en todos tus caminos. Y que los caminos de hubo un tiempo indeterminado para nosotros, pero que lo hizo bien. Sí fue un correcto protector, sí estuvo allí, y estas conversas que tuvo con Adán, con Eva, eran en función de aquello, pero
de pronto él se empezó a encontrar bonito. Y esta belleza personal le hizo decir, yo podría independizarme de Dios. El problema más grave que tiene la humanidad en realidad, una de las consecuencias más graves es la independencia. Esta independencia es no aprender a vivir en comunidad, en comunión con Dios. Y lentamente él dijo, bueno, yo tengo muchos atributos, manejo mucha sabiduría, más que Daniel, el mismo profeta Ezequiel lo dice. Tú que tenías más sabiduría que Daniel, manejo misterio. Si yo me independizo con toda esta belleza que cargo, con toda esta sabiduría que sé, con lo que conozco, yo me podría hacer mi reino paralelo. Pero para que esto se logre, tendría que idear un plan, y este plan tiene que ver con que caiga el hombre. Tengo que hacer que el hombre caiga porque, al parecer, bueno, ahí dice Jesús que él lo vio caer como un rayo. En el momento en que él es como destituido de su lugar de autoridad, algunos opinan que esta conversa que tiene con Eva ya estaba en una condición donde él ya había sido reconocido como un pervertido, en el sentido de que su diseño original ya no estaba conforme al corazón del Señor y la intención de Dios, y que ya el juicio de muerte, que significa pérdida de comunión con Dios. Los muertos caminan, respiran, se multiplican, porque la muerte, definida como lo hace la Escritura, no es necesariamente dejar de respirar y que uno vaya al cajón, el traje de palo final, que nosotros pensamos que es todo lo que es la muerte. La muerte en realidad consiste en que, porque ¿se acuerdan que la advertencia que le dio el Señor a Eva? Le dicen, ustedes no coman de este fruto porque desde el momento en que ustedes prueben de este fruto, ciertamente si lo hacen, morirán. Eva comió del fruto, ¿sí? Le convidó a su esposo y siguieron, al parecer, como las cosas tan normales como siempre. O sea, no se celebró el funeral, ¿cierto? No llevaron flores, sino que, ¿qué fue lo que pasó cuando murieron? Se perdió la comunión con el Padre. Desde el momento en que ellos comieron del fruto que les estaba prohibido, se enteraron en ellos les afectó un conocimiento, una sabiduría que no les era conocida a ellos. Vino un nuevo entendimiento y empezaron a desarrollar una mentalidad, pero ellos ya habían perdido, sin saberlo, comunión con el Padre. Eran los primeros huérfanos, sin que lo supieran, que iban a multiplicar hijos que iban a tener una condición similar. El apóstol Pablo lo explica así, dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también en la carta a los romanos dice que el primer golpe que dio las tinieblas en contra de la paternidad de Dios fue generar que este que había muerto, este querubín que había sido derribado hasta el Seol, es decir, hasta el lugar de los muertos, encontró la manera de hacerse Señor de todos los que morían. ¿Cómo? Haciendo que los hombres, o la humanidad en este caso, comieran de un fruto que era entender, conocer lo bueno y lo malo. Amada iglesia, hay instantes donde yo descubro que nosotros nos movemos más por el árbol del conocimiento del bien y del mal que por el árbol del conocimiento o de la vida, que es Cristo. Si todo aquello que tú a lo que te dedicas es buscar lo que está bien o lo que está mal, mira, no necesariamente a veces lo que a nosotros nos parece bien de acuerdo a ese criterio es una muestra de verdadero amor. El amor tiene una ley muy distinta a esto que está en esta balanza de lo bueno y lo malo. Por ejemplo, yo podría decir es que es justo y lo que está correcto es esto. Pero cuando Jesús dice, y yo te invito a caminar la segunda milla,
¿No es un desafío a toda esa moral, a todo ese buenismo que está presente en cómo nosotros queremos justificar nuestras vidas independientes de Dios? Si lo que edificamos, si lo que nosotros estamos levantando familiarmente, personalmente, no tiene vínculos con Dios, vamos a estar súper conformes con que el asunto esté bien o mal. Pero lo que está bien o mal no tiene necesariamente la calidad del amor. El amor es sufrido. No, si desde una óptica yo miro, ¿estará bien que Cristo llegara a estar destrozado en la cruz? Eso está mal. ¿Pero qué primó allí? El amor que estaba y que era superior y que tenía que derribar toda la argumentación con la cual, si esto no ocurre, si Él no vence la muerte, si Él no derrota al Señor de los muertos, nosotros estaríamos sin esperanza. Entonces, era incorrecto a lo mejor desde alguna óptica, pero la ley del amor, que es superior, le da un sentido muy diferente, porque no todo pasa por aquello que nosotros entendemos que está bien o está mal. Hoy día se argumentan cosas que son horrorosas en nuestra sociedad. Como por ejemplo, es tu cuerpo, la mujer es su cuerpo. Y en su cuerpo ella puede, incluso ahora ya están apelando a que el aborto sea libre. Libre. ¿Cómo va a ser eso? Es que es su cuerpo. Perdón, pero ¿y el cuerpo que está dentro? Y si es por feminismo, y si es mujer, bueno, creo haber podido llegar un poco a dar un fundamento acerca de qué significa entonces que el Señor le diga a la iglesia que le da la comisión de remitir pecados. Los pecados que son estructurales, que dejaron consecuencias en la humanidad y que no tendrían respuesta si Cristo no hace su obra. Todo lo que el Antiguo Testamento nos dice es y profetiza lo que se va a cumplir perfectamente en Cristo. Por eso es un símbolo el día de la expiación, por ejemplo, Levítico 16. La manera en cómo el Señor nos enseña a pedir perdón, que nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades necesitarían, ¿cierto?, del símbolo. Antes sangraban los machos cabríos. Otro era, le ponían las manos encima, confesaban sobre él los pecados, las rebeliones de todo el pueblo, de todo incluido, y de ahí vivo al desierto. Todo eso, para que tenga un peso completo, tenía que venir el Cordero que es perfecto, Cristo el Señor, tomar, vencer a la muerte. Entonces, con su obra consumada, ahora Él viene y habla con los apóstoles y les dice, miren, lo primero que vamos a hacer es que vamos a soplar sobre ustedes, yo les voy a impartir una naturaleza, la naturaleza del Espíritu de la Santidad. El Espíritu de la Santidad les va a decir a ustedes cómo es que yo quiero que la gran comisión se siga llevando a cabo a través de las personas que ahora ya no tienen información, ¿ves? No es solo lo bueno y lo malo, sino que han comido del árbol de la vida. El árbol de la vida les va a dar una naturaleza diferente. Esta naturaleza les va a hacer discernir cómo es que los pecados estructurales que están vigentes y tienen consecuencias en la humanidad encontrarán una solución. La primera de la que hablamos la semana anterior fue el pecado de Génesis capítulo 3, cuando la mujer come y el hombre también lo hace, ¿cierto? Y la muerte entró por ellos y afectó a toda la humanidad. Si se dan cuenta, todo lo que quedó ocurriendo en el Antiguo Testamento fue la simbología de lo perfecto que tendría que venir en Cristo y cómo es que el Padre le iba a dar solución en Cristo, pero todo lo anterior no era suficiente. La carta a los Hebreos dice que los sacrificios naturales, por así decirlo, los sacerdotes naturales, no tendrían la capacidad de reconciliar completamente a una humanidad en muerte con el Padre si no venía un sumo sacerdote que fuera superior, que tenga la capacidad de unir el cielo con la tierra. Y ese es el único, el Señor Jesucristo, el Cordero que quita la maldad del mundo, como lo vio el profeta Juan el Bautista. Cuando lo ve en el Jordán dice, este es el Cordero de Dios. El que quita la maldad, la iniquidad del mundo, es este.
Ahora, viene Él, consuma su obra y nos deja un sentido de comisión, porque si no, como lo dije la semana anterior, si esperamos que alguien tenga que apagar la luz y marcharse de aquí nomás, no, tenemos una misión que cumplir. ¿Cuál es la misión? Primero, entender, asumir que el remitir pecados es una de las grandes obras a las cuales se tiene que dedicar la iglesia. Pero no es solo la confesión dominical en el confesionario católico evangélico, sino entender que los pecados que dejaron consecuencias en la humanidad, Cristo quiere que se les dé solución. Obviamente la solución es Él. Cuando nosotros decimos, nosotros queremos que la gente conozca al Señor, entre otras cosas nos estamos refiriendo a que nos gustaría que sepan que en Él encontrarán la libertad, encontrarán el perdón de los pecados, encontrarán la vida eterna, encontrarán la solución a un montón de conflictos que hoy día no los dejan a veces dormir, no los dejan disfrutar de la paz, que es mucho más que un estado emocional. La verdadera paz, cuando el Señor dice paz a vosotros, Él no está diciendo yo les traigo como la marihuana del cielo para que ustedes vivan en un estado de tranquilidad emocional. Lo que está diciendo paz, shalom, que entre otras cosas significa falta de nada, ¿ya? Plenitud. Él está diciendo ausencia de conflicto. ¿Cuál era el conflicto que tenía la humanidad con Dios? El pecado. Pero vino alguien que pagó el precio por la libertad, porque ese pecado o estos pecados sean perdonados. Y entonces la notificación de que la gente se encuentre con nuestro Padre a través del Hijo es parte de nuestra prédica. Es lo que tenemos que lograr, es lo que el Señor quiere que se haga. Cuando entró el conocimiento del bien y del mal en la humanidad, empezó un ente rector a decirle a la humanidad cómo tenía. Ahí están todas las culturas presentes, que usted, si hace un análisis mirando cómo es que se fueron levantando las distintas culturas, todas tienen adoración a otros dioses y una independencia completa del Padre, del Creador. Remitir significa muchas cosas, eso es bueno y malo con el lenguaje hebreo, pero remitir entre una de las muchas definiciones que tiene, con la que más me quedo para este contexto que les estoy compartiendo, tiene que ver con desafectar. El Señor le dice a la iglesia, yo a través de la naturaleza que les voy a compartir, les voy a regalar también la capacidad para que desafecten las consecuencias que tienen estos pecados en la humanidad. El primero, entró la muerte. Ese fue Génesis capítulo 3. El pecado que quedó afectando hasta el día de hoy a toda la humanidad es la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es la pérdida de conexión o de comunidad o de comunión con el Padre. ¿Cómo se arregla? Lo dijimos la semana anterior, la única solución que propone el Señor es la cruz. Y aquí donde desmistificamos algunas ideas y creencias que tenemos como evangélicos que son horrorosas. Como por ejemplo, asumir que solamente Él murió en mi lugar y listo, ya, que gloria al Señor, el Señor murió en mi lugar, que bueno, me salvé, me zafé de todo lo que es esto. Sí y no, sí es verdad. No vamos a ir a la cruz, no es necesario que nosotros sangremos como en un sacrificio expiatorio, pero eso no nos libera de la muerte. Cuando Jesús el profeta, hay un profeta que dice una palabra, el Señor dice, muerte, yo seré tu muerte. Se cumple cabalmente en Cristo, porque muriendo destruyó la muerte. En el lugar de los muertos, a lo mejor estaban contentos, no sé, yo me lo imagino así. Cuando dijeron, lo matamos, se acabó el problema. El tema es que llega Cristo al lugar de los muertos, el lugar de los juicios de aquellos que por causa de independizarse del Padre, por comer de todo ese fruto que lo hacía independiente, llegó al lugar de los muertos y todos dijeron, aquí lo apresamos. Dijo, sí, pero no es justo. Yo no he pecado nunca. Y no sé si les cayó el 20 ahí a las tinieblas o no, o lo entendieron antes, pero en ese mismo instante se dieron cuenta que no podían retener a aquel que habían matado porque no había ningún argumento, no había ninguna legalidad. Entonces ahora Él, en el lugar de los muertos, dice, muy bien, quiero las llaves del Hades, el lugar de los muertos, quiero las llaves de la muerte, ahora están en mi poder. He cumplido
¿cierto? Obedientemente a todo lo que es la demanda de la santidad, de la paternidad de Dios. Entonces todo el que crea en mí, desde ahora en adelante, yo tendré la capacidad de darle vida. ¿Por qué? Porque vencí la muerte. Mi argumento es real, es veraz, inapelable. La muerte encontró que sí, que ya no tenían más que hacer y bueno, ahora ¿qué podrían hacer las tinieblas? Oponerse a que nosotros prediquemos para que la gente se encuentre con el sacrificio expiatorio de Cristo, con la victoria de Cristo y sobre todo con la naturaleza del Cristo que ha resucitado. Tú no te puedes llenar de información del reino, tú tienes que tener experiencias con el Señor. La experiencia de tener la santificación que Él te regala, que es mucho más que programar la mente. Está bien leer la Escritura, manejar información, pero lo más importante, a lo que realmente te llamó el Señor es a que tú tengas comunión con Él, que tú tengas una expectativa permanente de vivir en comunidad con el sueño, tal cual como Él lo soñó. Él te anhela a ti todos los días, no un rato a la semana. Él quiere levantarse contigo, Él quiere acostarse contigo, Él quiere hablarte aún en la noche, Él te quiere dar sueños, te va a regalar experiencias, pero hay que estar disponible para que los pecados sean remitidos. Porque no puedo vivir con dos señores. Si el pecado se adueña en alguna área de mí, o hay actitudes o cosas que me ocurren que ni siquiera puedo explicar como muy mentalmente, pero uno entiende que hay determinada naturaleza que no es de Dios, necesitamos entonces que ahí la iglesia cumpla el verdadero rol de remitir, desafectar. Y la verdad se libre, para que no suene tan como académico lo que les estoy compartiendo, voy a poner ejemplos súper prácticos. Si alguien tiene problemas, por ejemplo, con depresiones y cosas de este tipo, no estaría nada de mal que no solo acudamos al psicólogo. Porque si tienen gente que tiene tendencia y no sabe por qué a querer suicidarse, ¿no será que tenemos que encontrar una respuesta de cómo remitir aquello? Y esa remisión no es información psiquiátrica o psicológica necesariamente. La remisión tiene que ver con los misterios que solo Dios sabe. Algo un poco más sencillo para que no suene tan drástico. Recuerdo hace muchos años atrás, siempre orábamos porque una hermana, jovencita, siempre vivía diciendo que tenía faltas sexuales y siempre estaba deprimida por esto. Decía, nunca lo logro, creo que no tengo solución, pueden orar por mí. Nosotros orábamos por ella. Y claro, nosotros prejuiciados en nuestro propio entendimiento, ¿te das cuenta? Entonces, claro, ella tiene faltas sexuales y empezábamos a echar fuera demonios, incubos, sucubos, todo lo que los manuales en algún momento te dicen, porque uno... Es tan terrible esto de depender de lo que uno sabe, del conocimiento del bien y del mal, pero no del árbol de la vida. Después de no sé cuántas ministraciones, ya en la desesperación del no encontrar el origen, se me ocurre hacer una pregunta al Señor. Y le digo, Señor, ¿qué le pasa a ella? Mira, da vuelta re larga. Y el Espíritu Santo me dice, primero, ella no tiene problemas de lujuria como ustedes la están juzgando. Porque nosotros orábamos, pero la enjuiciábamos. Que tú eres una lujuriosa. No se lo decíamos directamente, pero a la hora que tú te pones a reprender demonios de lujuria, es evidente, ¿no? Y el Señor nos dice, a mí me habla y me dice, ella tiene problemas con la soledad. Y esto de andar queriendo encontrar un compañero permanentemente, no es porque sea lujuriosa, se siente sola. Yo así como poniéndolo a prueba le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? A lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero ¿tú te sientes sola? ¡Uah! Mira, ¿y cómo remitió ese pecado el Señor? Primero con la sabiduría de Él, porque recuerden que dice que sopló el Espíritu sobre ellos. ¿Quién te tiene que dirigir? El Espíritu del Señor, no la técnica de nada.
No lo que te resultó ayer lo vas a poder clonar para ponerlo, porque todas las personas, y Dios le quiere dar su trato personal a cada uno, porque le quiere regalar esta oportunidad, porque Él nos hizo así. Si tu huella digital es única, Él también tendrá la capacidad de darte un trato personal. No lo podemos hacer todo un manual, una técnica de algo, porque no es así. Dios es absolutamente relacional y personal. Y el trato que te quiere dar es muy personal. Él te conoce. Él te conoce mejor que tú mismo. Él me conoce mejor que yo mismo. A veces nosotros tenemos la idea de que somos de determinada forma. El apóstol Pedro decía, no, yo soy fiel hasta la muerte. Volaron, ¿cierto?, orejas, como dijimos la semana anterior también, pero en algún momento encontró el freno que el Señor ya sabía que nadie tiene la capacidad de amar, esta es la enseñanza de fondo, si el Espíritu de Dios no mora dentro de nosotros. El amor, dice el apóstol Pablo, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que usted puede hacer esfuerzos por amar. No, yo por amor a Cristo tengo que soportar a este que me cae pésimo. Mira, no va por ahí el tema. No es por lavarse el cerebro, no es por obligarse, no es por el mérito propio, es por la naturaleza de quién es el Señor. Él va a hacer que su amor prevalezca en uno. Él va a poder amar a través de tu persona a tu enemigo. Pucha, todavía no logro llegar al segundo, parece que el recuento quedó aquí medio largo, pero ya, dejemos la introducción para lo que sigue, para que no se alargue tanto. Solo dejé una idea inconclusa la semana anterior, que es el concepto de retener la maldad. ¿Qué es lo que es retener la maldad? Yo antes, nuevamente, con mi propio corazoncito de idea personal, me imaginaba algo así como, bueno, retener la maldad es que el que se porta mal, bueno, no quiso arrepentirse, ok, entonces le retenemos la maldad. Y se parece bastante ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo en su momento, él retiene la maldad de alguien? ¿Se acuerdan? En la iglesia de los Corintios, carismática a todo dar, pero eran más carnales que... Ya, la iglesia de Corinto tenían dentro de las filas un caso que, bueno, a nosotros nos escandaliza, pero culturalmente no era tan lejos de cómo vivían, ¿eh? Pero había un incesto, no un bichito, sino una... No tenían problemas de insecticidas, ¿no? Tenían problemas de relaciones ilícitas, que era un padrastro, me parece, una madrastra con un hijastro por ahí, que no querían romper este vínculo, esta relación ilícita. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo ahí es retenerle la maldad. ¿Ya? Pero mira, suena fuerte, porque dice, ok, yo ya juzgué este asunto, el tipo no quiere arrepentirse, no quiere volverse al Señor en realidad, no quiere recibir el perdón, la libertad. Ok, yo ya he retenido la maldad en el fondo y lo entregué en manos de Satanás. Entonces, pucha, uno como que estas cuestiones, cuando uno tiene raya con alguien, y dice, bueno, desde mi lugar de autoridad, yo voy a entregar a Satanás a este tipo. Mirándolo más en contexto, nunca se trató de eso, ¿eh? Porque leyendo el párrafo completo dice que retiene la maldad en el sentido de que es lamentable, pero como todavía quiere estar bajo el señorío de las tinieblas, le va a regalar un tiempo, aunque no lo va a pasar bien, porque como no logra su voluntad someterse a Dios y quiere seguir sometido a las tinieblas, dice, pero todo esto es con el fin de que se salve. Así que, porque si no estaríamos haciendo hechicería, ¿o no? El que se porta mal, no, yo le retengo la maldad y allá a él. No, yo he escuchado testimonios de nuestra inmadurez. Líderes que se jactan de que en algún momento determinado, se vino contra el ungido. Y que, sí, todos estamos ungidos. La unción está sobre toda la iglesia. No hay supra ni de segunda. La unción del santo está sobre todo el cuerpo de Cristo. Tenemos roles, tenemos funciones diferentes, pero no hay de primera y segunda. Entonces, retener la maldad desde esta perspectiva, lo que quiero terminar y concluir para que quede la enseñanza, es que siempre está asociado a la salvación.
Porque si no, estaríamos practicando la hechicería del que él se porta mal y que a mí me cae mal y yo argumento cosas para que no. Y después contento cuando le va mal, pues. Lleno del corazón de Jesús. Ok, entonces, retener y remitir, en el término de retener, al parecer hay una especie de estrategia de tiempo. Para algunas personas aún no es tiempo. No es tiempo, no logran, y aunque uno quisiera, por causa de que ellos no quieren doblegarse al Señor, no se les ha revelado, etcétera, van a tener que lamentablemente, en tanto no cambien las cosas, ¿cierto? Escatológicamente hablando. Entonces sí, bueno, uno dice, qué pena, va a tener que quedarse un tiempo bajo toda esta influencia, no van a cambiar algunas cosas, y vamos a orar para que en este proceso, que no lo va a pasar bien, tenga la voluntad de doblegarse al Señor, pero lo importante es que en algún momento se entregue al Señor. Y no es que sencillamente lo vamos a dejar ahí atado porque estamos cansados. No tenemos derecho a cansarnos. El Señor nunca se cansó con nosotros hasta el día de hoy, etc. Ya, solo voy a dejar introducido el segundo, estuvo muy largo el resumen, y mucha información también. Pero el segundo pecado como estructural, que deja rebotes en que la única persona que le debe y puede darle conclusión, que es Cristo, está en Génesis capítulo 6. Y ese sí que es un motivo de controversia, hay gente que se entretiene con esto. Génesis capítulo 6 habla de algo extraño que ocurre. Dice que es raro, pero en la tierra habían gigantes, ¿ya? Estos gigantes existían, estaban antes de Génesis 6, ya habían gigantes, lo que dice. Solo que en particular, algunos de estos gigantes empezaron a mirar a las mujeres y dice que las encontraron bellas, que las encontraron hermosas. Ahí va de nuevo una acepción del lenguaje hebreo. Entre otras cosas significa fértil, ¿ya? ¿Qué fue lo que ellos descubrieron? Miraron a las mujeres y dijeron, son fértiles. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos procrear en ellas. Ya. Argumento número 1, súper conocido, los ángeles no se casan, no se dan en casamiento, que es la controversia que se da con Jesús. En algún momento le preguntan, tratando de hacerlo caer en una cuestión de contradicciones como filosóficas, escatológicas, teológicas, y le dicen, bueno, resulta que una mujer se casó con 6 hermanos, fueron muriendo uno tras el otro, y después no sé si eran 6 o cuántos hermanos, y ¿con quién se va a quedar al final, pues? Entonces lo que responde Jesús dice, bueno, erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios, y dice, porque en el siglo venidero no se casarán y no se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Entonces algunos asumen que por ese texto está como demostrándose que los ángeles no tienen la capacidad de procrear. Pero lo que está diciendo, lo que dice textualmente es que no se casan. Pero no necesariamente que no tengan la capacidad con la sabiduría de la cual que este querubín grande, que parece que alguna línea como creacional de ellos, tomó la decisión de contaminar a la raza humana y vuelta al mismo, es la misma tentación. Es la tentación de ser independiente y de tener su circo propio. Siempre. El otro dijo, bueno, si yo subiré, seré semejante al Altísimo. Ahora este grupo, que es un grupo de ángeles, o dioses, como le llaman, es más complicado que los ángeles. El ángel, en realidad, en términos bien etimológicos, es como el menor. Ángel significa mensajero. Pero el Salmo 82 habla de unos seres que se llamaban los Elohim. Son como dioses que tienen un rango, una estatura diferente a un mensajero. Lea el Salmo 82 y lo conversamos después. Eso lo lee en la casa. Pero el Salmo 82 dice
que hay unos Elohim, que Elohim, el mayor, tiene una especie de reunión con un concilio de otros Elohim. Ya, no voy a meter ahí porque el punto es que estos tipos dijeron, podemos engendrar hijos, ¿ya? Y les invito a leer Génesis capítulo 6. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, viendo los Elohim. Elohim significa, es como una especie de Dios. Es extraño porque es plural, pero es una unidad. Pero viendo los hijos de Dios, viendo los Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas o que tenían la capacidad de fertilizar, que ellos podían fertilizarla, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. ¿Qué es lo que se dice en contra de este argumento? Que no, que estos hijos de Dios eran como los descendientes de algunos patriarcas anteriores, pero la verdad es que el juicio soltado es muy fuerte. El apóstol Pedro, Judas, habla de los ángeles que no guardaron su dignidad y a los cuales Dios apresó eternamente, dice, hasta el día del juicio. Así que estos que hicieron esta gracia, lo primero drástico que hizo el Señor fue amarrarlos, los enjuició de tal manera que están en unas prisiones esperando el juicio final, pero estos están presos, ¿ya? Sin embargo, en la humanidad quedaron las consecuencias de esta incursión. Entonces, el verso 3 dice, y el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Así que desde que hubo esta incursión, el Señor dice a la humanidad, le voy a regalar en el fondo 120 años de prédica, 120 años de un llamado al arrepentimiento, un llamado a volcarse a Él. Verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios, o los Elohim, a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, o gigantes. Más conocidos también como los Nefilim, ¿ya? Los Nefilim eran una especie de híbrido que fue producto de la incursión de los ángeles caídos cuando fertilizaron los vientres de las mujeres y crearon una raza paralela, ¿ya? Verso 5 dice, aquí como que hay un vuelco, fíjese, desde el verso 1 al 4 usted va a encontrar que todo se refiere a los ángeles que decidieron ser rebeldes con Dios. Pero el verso 5 es como un vuelco gigante. Aquí dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, léalo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Pero ¿no iniciamos con los ángeles? Entonces, ¿qué es lo que demuestra el texto desde el verso 1 al 4? Que hay una rebelión de estos seres espirituales, se concertaron derechamente para ir en contra del Señor, volver a crear su paralelismo. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en la humanidad? Lamentablemente que se corrompió mucho más que antes. La humanidad ya tenía problemas de corrupción. ¿Cuál? El de la muerte, el de aquel que le había hecho comer del conocimiento del bien y del mal, ¿ya? Entonces esta raza, esta humanidad que ya está contaminada, ya perdió comunión con el Padre, aparte de esto, ahora le añade a su genética, le añade la hibridización que se dio y no está en las Escrituras, pero hay algunos textos que son paralelos, como el libro de Enoc, por ejemplo, que es el único libro que te dice qué es lo que realmente pasó aquí. Ese libro menciona que todos estos seres espirituales que se mezclaron con las mujeres comenzaron a revelarle secretos a ellas y a su familia. ¿Cuáles fueron estos secretos? Por ejemplo, está escrito en el libro de Enoc, como por ejemplo, cómo las mujeres podían ser más seductoras. La palabra cosmos o cosmética viene de allí. Ahora, no hay nada,
sinceramente lo creo así. El tema no es que porque se pintan, ¿no? Ya, ok, pero o se maquillan, ¿ya? Como Avon, no. Pero el punto es que eso no las hizo cercanas al Señor. No les hizo cercanos a la humanidad, no les acercó a Dios. Ni a que incluso pudieran tener una mejor relación el hombre con la mujer, ¿ya? Sino que en el fondo el hombre y la mujer, la humanidad se hizo un pecador más sofisticado que antes con la incursión de estos ángeles caídos. Cuando aprendieron, por ejemplo, fueron ellos los que le enseñaron a los hombres a sacar, lo dice textual también algunos de los versos del libro de Enoc, los que le enseñaron al hombre a sacar el hierro de entre los minerales. Les enseñaron del oro, a otros dominaban misterios del cosmos, de cómo navegar a través de mirar las estrellas, etcétera, de los tiempos. Toda esa sabiduría, yo tengo la impresión de que estaba reservada por Dios para que en otro proceso igual fuera compartido, pero no era el momento, ¿ya? El hombre entonces se hizo un pecador más sofisticado. ¿Sabes lo que dice el libro de Enoc que enseñaron realmente los ángeles caídos? Fue tecnología. No sé si tú lo sabes, pero por ejemplo, en las ruinas de Machu Picchu, que es todo un altar, ¿cierto? Está la adoración al sol, pero ahí hay tecnología que se ha descubierto solo en las últimas centenas o décadas de años, que usaban cuñas de fierro, lo que hoy día en la mecánica tradicional se conoce como chavetas. Las chavetas son unos dispositivos que están como una medida de seguridad, pero que transmiten movimiento en los ejes, por ejemplo. Las chavetas que están, por eso esa construcción está completamente alineada. Tú pones un nivel y está a nivel. ¿Cómo lo lograron? Siendo inteligente. Si esto de adorar dioses no es solo salir con el monito de yeso, esa es la caricatura. La adoración con dioses durante toda la humanidad ha estado presente y estos dioses lo que han hecho a cambio de la adoración recibida, también entregar sabiduría. El texto que grafica, que habla el libro de Enoc, está contado desde la perspectiva de los babilonios, en la literatura de los babilonios. Y desde la perspectiva de los babilonios es la misma historia, pero este es el relato. Babilonia es la grande, es espectacular. ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos bendecidos por los dioses. Los dioses que, mira, cuentan la historia al revés. Y dice, son los que salieron del agua. ¿Ya? Vino el diluvio, ¿ya? El Señor sacó de la faz de la tierra especialmente a los que eran los promotores, pero ¿cuáles fueron las consecuencias que quedaron en la humanidad? Parece que no todos los gigantes fueron vencidos o todos no fueron eliminados. ¿Se acuerdan cuál fue el último? Goliat. Y tuvieron que esperar hasta el rey David, ¿ya? Todas las otras incursiones del Señor persiguiendo a través de Josué, Moisés. Tengo entendido que hasta Abraham tuvo sus guerras y estas confrontaciones con los gigantes. El último en morir fue el que despachó David. Entonces los gigantes permanecieron. Y termino con esto. ¿Cuántos han escuchado hablar del término espíritu inmundo? ¿Ya? Demonios. ¿Ya? Cuando nosotros no entendemos estas diferencias que hay, pensamos que todo es lo mismo. Entonces, vamos a hacer guerra espiritual. Y nos imaginamos, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Los espíritus inmundos son, y esto no lo dice la Escritura, pero sí el libro de Enoc, y tiene mucha congruencia, dice que son los espíritus de los híbridos, de los nefilim que murieron, pero no tienen acceso a ninguna parte, porque el Señor nunca les creó lugar para ellos. Entonces, parte del juicio que Dios les suelta es dejarlos vagos en esta tierra. Y por eso Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale, anda buscando un lugar donde habitar, porque no tienen donde habitar. ¿Ya? Los espíritus inmundos, los demonios,
son fácilmente reconocibles porque las personas lo que hacen es crear impulsos compulsivos, apetitos compulsivos de cualquier cosa, de todo aquello que ellos no logran satisfacer porque no tienen cuerpo. Necesitan un cuerpo. Y donde encuentran un cuerpo, ¿cierto? Dice Jesús, tienen como esta ley hay una ley que es extraña, pero dice, cuando uno es sacado, lo echan fuera. Dice, pero si la casa está limpia y está en la misma condición de siempre, es decir, no pacto con Dios, no comunión, no paternidad de Dios, 7 peores se pueden y se van a venir a meter. Jesús en un momento tiene una confrontación con una legión, el endemoniado de Gadara, como 2000 cerdos, o sea, si la proporción es 1 a 1, 2000 demonios vivían en un personaje que estaba allí. ¿Cómo llegaron ahí? A mí se me ocurre, ¿no? Algunos hablan de la reencarnación. Es fácilmente explicable, ¿no? La reencarnación desde la perspectiva de que un espíritu inmundo puede habitar por muchos años en alguien, pero esa persona se muere y tiene que encontrar otro cuerpo. Y algunos dicen, es que yo sé cosas, me reencarné porque sé cosas. Ey, el que está viviendo dentro tuyo sabe muchas cosas, es súper viejo. Ya, en la guerra espiritual no es lo mismo pelear con un espíritu territorial que pelear con un demonio. Yo no puedo ir con la mentalidad de guerra espiritual así sin tener este entendimiento. Voy al cerro no sé cuánto y creo que estoy peleando con un demonio. El territorial está ahí con otras argumentaciones. No es llegar y confrontarlo. No estoy engrandeciendo a las tinieblas. Estoy diciendo que para remitir pecado, el Espíritu de Dios te tiene que decir cómo. Hay remisión de pecados que no los vamos a ver ahora, tienen que ver con las naciones. Y aunque no nos guste la maldad, lamentablemente, es un sistema inteligente. La maldad no entró solamente porque son achorados, tienen un montón de misterios, pervirtieron, salió todo del origen, del originador que es nuestro Padre Celestial, pero manejan muchas cosas que la humanidad no tiene idea. Se lo digo con amor. No le tenga miedo a las tinieblas, ¿ya? Pero sea Jehová vuestro temor. O sea, que el Señor nos diga cuándo es el momento, que el Señor nos dirija, que el Señor nos dé la estrategia, que no seamos religiosos como nosotros en su momento, diciéndole a la hermana, tú eres una lujuriosa, y cuando en realidad lo que tenía era una soledad espantosa. ¿Cómo la hubiéramos liberado, por así decirlo, dándole compañía? Más que palabras súper ungidas, ¿cierto? El manual de liberación decía que si ella tenía este comportamiento, es que lo más probable es que estuviera con demonios de X cosas. ¿Y sabes qué? Cada caso es un caso y el Espíritu del Señor tiene la sensibilidad para tratarnos a cada uno de nosotros y hacer que las cosas funcionen bien. ¿Cómo tendríamos que remitir entonces los pecados de Génesis capítulo 6? Discerniendo algunas cosas, como por ejemplo, si la perversidad quedó lamentablemente y se empezó a transmitir hasta como sabiduría generación tras generación. Los espíritus inmundos son los que quedaron. De Génesis capítulo 6. Y estos espíritus inmundos, ¿quiénes son? Los que no tienen cuerpo donde habitar y encontrando una puerta abierta que se llama pecado, que en el fondo se traduce en orfandad, encontrando huérfanos, se van a meter ahí y van a procurar quedarse viviendo ahí porque no saben y no tienen otro lugar donde vivir. ¿Cómo identificar si tengo problemas con algún espíritu inmundo? Si tienes pensamientos compulsivos, si no logras renunciar, si hay deseos que tú sabes que no son condescendientes ni congruentes con el reino de Dios y la santidad de Dios, pero aún así, a lo mejor has peleado por años tratando de reprimirte, diciendo, no, tengo que luchar, el Señor me va a ayudar, y orando a lo mejor inhibiendo gran parte de esto, solo te reprimes. Sinceramente, es el momento de buscar cómo remitir aquello. ¿Y cómo se hace? En la vida de la relación de la iglesia. Es tan sencillo como ir a una verdadera autoridad,
a un verdadero pastor que no va a estilar la vida tuya después para que media humanidad se entere de lo que viniste a confesar, pero es el primer paso. El número uno es decir, tengo un problema. En una sociedad que hoy día todo lo aparenta, todo lo queremos justificar a través de las fotos de las redes sociales. A mí me sorprende cuando siento que es tan necesario mostrar que soy feliz, mostrar que soy exitoso, mostrar que me va bien. ¿Por qué? ¿No será que tienes problemas de otro tipo? La vida no puede justificarse todo a través de lo que son las pantallas y las redes sociales. Eso es muy superficial. ¿Y qué tal si no somos tan brillantes, si no somos tan exitosos, si somos y tenemos contradicciones vitales como esta? Digo esto con mucha preocupación porque yo tengo 32 años de estar pastoreando. Conozco un poco cómo funciona este asunto. Hay mucha apariencia. Hay mucha apariencia. Pero a la hora de estar en el cara a cara con el Señor, las apariencias no sirven de nada. ¿Sabes lo que va a mirar el Padre? Ni siquiera tus obras y las mías. En primer lugar está Cristo. El Padre va a evaluar cuánto Cristo está dentro tuyo, cuánto Cristo vive, cuánto Cristo reina, cuánto Cristo... porque en Él es donde Él encuentra complacencia. Así que, amada iglesia, si descubres que tienes este tipo de guerra, te invito a ser súper honesto y practicar lo que dice la Biblia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y no es por lo que piensen los demás. Mi motivación es que Dios sea el Señor de mi vida, que Él se glorifique, que Él sea grande. De aquí a corto tiempo creo, muchas de las cosas y costumbres que tenemos parece que no van a ser tan fáciles de sobrellevar. El año 2030 se está tornando en una fecha iconográfica, se habla, aun con conspiraciones y todo, sí se habla de una Agenda 2030 y no tiene nada de cristiana. Se están queriendo fomentar leyes que amordacen a la iglesia, se están queriendo fomentar literalmente perseguidores que están. Nosotros mismos escribimos un libro, se llama El Anacronismo, una revelación que Dios nos dio hace un par de años atrás. Y lo que ahí está escrito, literalmente, de todo lo que el Señor nos habló en la pandemia, era que no venían como tanto éxito. No viene tanta espuma. Viene la confrontación genuina, frontal, directa. ¿Eres hijo de Dios o no? ¿Y qué tal si hoy día estuviéramos frente a la marca digital que ya está en Gran Bretaña hoy? Eso significa que si no te dejan digitalizar, está más bonito el nombre, no es marcar, digitalizar, no tienes acceso al sistema. Y tal como dice Apocalipsis, no podrás comprar ni vender. ¿Y dónde hallaremos fe en el que cree que la vida cristiana es sacarse selfies toda la semana? Mostrando éxito, comiendo asado. No es así. La vida cristiana es mucho más que eso. Es si vamos a tener la capacidad de soportar. ¿Sabes lo que significa ser excluido de un sistema como este? Cuando estamos completamente comprometidos con este sistema que nos gobierna, que nos dirige. Que tengo un problemita de economía. No uso la tarjeta, pero es que no hay tarjeta. Y es que voy al supermercado a comprarme, no, pero es que usted dice que no tiene la marca. Bueno, la digitalización. Y ahí vamos a ver. Y si no tenemos, ¿se dan cuenta de dónde nacen los orígenes de nuestra seguridad? Si nuestra seguridad es todo eso, no estamos viviendo por fe, ni con fe. Ya no se preocupe. O sea, sí, preocúpese. Pero el Señor siempre, siempre, siempre va a saber cómo. Nada se le ha escapado de las manos.
El otro día el Señor nos decía, mira, yo quiero que ustedes desarrollen una relación de adentro hacia afuera. Quiero que mi luz esté desde la médula de sus huesos en adelante hacia afuera, y una vez que la transformación que yo quiero provocar nunca es de afuera hacia adentro, nunca es del maquillaje hacia adentro, sino es desde la médula de los huesos hacia afuera. Una vez que rebosen, cuando mi luz rebose de ustedes, ustedes serán mis testigos. Ustedes van a ser la luz del mundo, serán la sal de la tierra, pero tenemos que iniciar ahora un proceso genuino de una verdadera convicción y una verdadera conversión al Señor, porque de lo contrario no vamos a ser capaces de soportar. Es espantoso. No sé si les conté la semana anterior, hay un hermano en Arica, lo queremos muchísimo, un jovencito extraordinario, se llama Henderson. Él viene de Venezuela, a los 17 años, ya por la imperiosa necesidad de no tener qué comer, tuvo que salir de su casa sin saber dónde iba. Su abuelo era pastor de la iglesia, su papá nunca tuvo un gran vínculo con él, pero su papá en el fondo era su abuelo y el abuelo era pastor de la iglesia. Caminó meses. Todo lo que esa travesía significa, no tengo idea, el horror de lo que significa sentirse solo, desamparado, no tener idea qué voy a comer, nada, no tener dinero. Y estaba en Colombia, ya había llegado a Colombia, y en Colombia se encontró con unos hermanos de la iglesia. Feliz fue donde ellos, se dio cuenta que estaban comiendo y él llevaba muchos días sin comer y le dice que si le pueden compartir, hermanos, así como aquí, pues, mi hermano. Nos encontramos, fuimos perseguidos, nos encontramos allá en Aysén y te veo, hermano, y qué alegría. Y los hermanos le dijeron no. Me dijo Henderson, yo me arrodillé delante de mi hermano a pedirles comida. Y ellos, con más dolor que yo, me dijeron, no te podemos dar porque si te damos a ti, nuestros hijos no comen. Esa situación es extrema. ¿Sabes lo que me impacta del jovencito? No tiene ni un resentimiento con los hermanos. Me dijo, yo lo entiendo, pastor, porque yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es no tener nada. Hay escenarios que deberían despertarnos de que nuestra búsqueda con el Señor no es buscar comodidad. El Señor no quiere que andes buscando éxito. El Señor no quiere que andes buscando bienestar. El Evangelio del Reino no es ese. El Evangelio del Reino es Cristo el Señor, la esperanza de gloria. Es su persona en nosotros. Aún dándole frente a un sistema que pueda ser completamente cruel. Mi amada iglesia, sin santidad nadie verá al Señor. No crea, no es que menospreciemos ni menosprecien los cultos, pero al Señor le vamos a poder decir, asistí a 500 cultos en toda mi vida, asistí a 10.000 cultos. El Señor quiere que tú seas el culto, tú eres el lugar. Jesús no tiene un plan, Jesús es el plan. Póngase de pie, por favor. Mientras pueda comer asado, no se haga problema. No estoy diciendo que tenemos que ser unos amargados. El punto es que la apariencia no es buena. Reposemos un poco la palabra. Yo sé que estamos bombardeados de información. Nos bombardeamos personalmente todo el día mirando internet y tanta cosa. Pero hoy día que está terminando el día de reposo ahora, quiero invitarte a descansar en el Señor. Todo lo que te aproblema, todo lo que te hace sentir miedo, todo lo que te hace sentir inseguro, en el reposo que no es un día, el reposo del reino es una persona, es Cristo, Él es el reposo. Apocalipsis dice que el Cordero es el que ilumina toda la ciudad y que Él es el reposo de la Nueva Jerusalén. Señor,
en un mundo hiperinformado como en el que estamos. Nos cuesta trabajo sustraernos de la vorágine, Señor. Pero en esta tarde vinimos a estudiar acerca de el remitir, el cómo tú quieres que se desafecten las consecuencias de los pecados que han estado presentes generación tras generación con distintas implicancias. Gracias porque del lugar de los muertos tú nos dijiste, Señor, que la cruz es la respuesta. Inicio muriendo por fe a toda la naturaleza antigua, sin pacto, sin comunión contigo. E inicio una nueva vida en Cristo, porque juntamente con Él estoy crucificado. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Respecto a todo lo que pueden ser incursiones de las tinieblas con espíritus compulsivos, depresivos, obsesivos de cualquier naturaleza, queremos ser honestos y presentarnos delante de ti, Señor. Espíritu de Dios, está prometido, está profetizado la palabra que tú nos vas a guiar a toda verdad, a toda justicia. Oro para que tu ministerio amoroso actúe en nosotros haciéndonos ser honestos. Oro para que los que están oprimidos, Señor, oro por aquellos que no han logrado vencer y lo han intentado, lloran permanentemente pidiendo salir de determinado pecado que no logran conquistar. Te ruego que todo espíritu inmundo que ha sido ahora confrontado por tu palabra, Señor, empiece a tener la incomodidad de tu presencia. Y que esa incomodidad lo persiga, Señor, hasta que salga de todo lo que es posesión de Cristo el Señor. Todas las personas que han puesto su voluntad y se han querido doblegar delante de ti, no encuentran la libertad completa. Oro para que tu amor insistente y la poderosa presencia de tu Espíritu, la revelación de tu palabra, se abra camino, Señor, para que los hijos de Dios que tienen que ser liberados encuentren esta libertad en ti. Danos la valentía de confesarnos, como dice tu palabra, confiesen sus faltas unos a otros para que sean sanados, Señor. Oramos para que en estas confesiones encontremos, Señor, que desautorizamos al enemigo y así vamos ganando territorio donde tu santidad, tu Espíritu va viviendo más abundantemente con nosotros y dentro de nosotros. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias por tu amor perseverante. Gracias por la sangre de Jesús, que es la que nos esconde del acusador, Señor. El que pone cobertura, el que ya no deja ver ni visibilizar todo lo que el diablo en algún momento pudo capitalizar en contra de nosotros. Cuando tú vienes a nuestras vidas, la sangre de la expiación nos da la cobertura, nos escondes en ti, Señor. Gracias. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Nosotros queremos ser gratos para ti. Padre, nos gustaría que encuentres a Cristo abundantemente en nuestras vidas. Pero no lo harán nuestras obras, lo hará nuestra fe, Señor. Lo hará la confianza con la cual nosotros dejemos que tú actúes en nuestras vidas. Te quiero entregar todos nuestros imposibles en esta tarde. Los imposibles de cada uno de nosotros. Incluso algunos han asumido que así yo vivo, así debo quedarme. No, lo sacamos del lugar de la derrota en esta tarde en el nombre de Jesús y lo traemos a la vida abundante que es Cristo Jesús, al reposo en donde sí pueden realmente vivir en plenitud todo lo que usted ha profetizado, todo lo que usted ha dicho, todo lo que usted ha prometido. Ser verdaderamente libre, Señor. En el nombre de Jesús, danos el amor de una relacionalidad que nos permita contarnos las cosas e invocar tu grandeza, tu salvación sobre nosotros. Nos comprometemos a no juzgarnos, Señor. Nos comprometemos a escuchar a tu Espíritu primero que nuestras opiniones.
Y te doy gracias, Señor. Pido que inicie un proceso de libertad, un proceso de santificación abundante en cada uno de nosotros. Lo que es difícil para el hombre, posible es para ti, Señor. Nada es difícil para ti. Te pido que ocurran milagros, que te glorifiquen, que te exalten. Milagros, Señor. La sobrenaturalidad. Nos levantamos contra la enfermedad en el nombre de Jesús, Señor, porque por tu llaga nosotros hemos sido curados, Señor. Tenemos un argumento, tenemos una bendición que es mucho más que un estado emocional, sino la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre la enfermedad. Tú eres digno de todo honor, Señor, toda gloria. Te glorificamos, Señor, te damos gracias por amarnos de esta manera. Gracias, Señor, porque el sacrificio que tú hiciste una vez y para siempre está vigente, lleno de victoria. Está lleno de victoria sobre todo espíritu inmundo. Tú eres el Señor. Tú eres la máxima autoridad. En tu nombre reprendemos la obra de las tinieblas. Los espíritus que murmuran, que susurran, los que deprimen, sean reprendidos de la iglesia, salgan de las casas, salgan del templo que es cada uno de nosotros y de nuestras posesiones, Señor. En el nombre de Jesús proclamamos libertad, libertad para ensanchar nuestras vidas y hacerte un espacio más grande, y así tu presencia pueda tener un lugar amplio, cómodo, donde tú hagas tu obra, donde tú hagas tu voluntad, donde Cristo sea exaltado, donde el Señor sea reconocido. Gracias por tu infinito amor. Oro para que la unción de tu Espíritu esté pudriendo yugos ahora, quebrantando cadenas opresoras, Señor. Todo espíritu, Señor, de aflicción que oprimía, que apretaba, que infringen dolor, fuera en el nombre de Jesús. Tú eres santo, Dios eterno. Tú eres poderoso y nos amas tanto, Señor. Recibimos tu amor. Recibimos tu amor. No lo merecemos, Señor, pero tú lo has regalado de gracia. Recibimos tu amor, recibimos tu perdón, recibimos tu paz. Nos comprometemos a ser valientes, Señor, como tú. En el nombre de Jesús. Amén.